En este video grupal vamos a explicar las causas según el CBR del conflicto armado interno, a la vez los testimonios recolectados en el lugar de la memoria, resumiéndolos y dando nuestro punto de vista. Y al final explicar con nuestras propias palabras las causas de ese conflicto armado interno. Iniciando, según el CBR, en su informe final detalla una de las dos causas que vamos a explicar es el abandono del Estado a los pueblos más alejados, por ejemplo Ayacucho. Este abandono produció que estas zonas sean mayormente influenciadas y también tomadas como lugares estratégicos para grupos como Sendero Luminoso, ya que no iban a tener la vigilancia del estado de vida. Y también el, eh, el resentimiento, por así decirlo, o también el sentido de injusticia o de abandono que tenían los pobladores de esa zona. Otra de las causas es también la enseñanza en los colegios y en universidades que se daba en esa época. Era una enseñanza vertical. Eso produció de que, como, bueno, explicar lo que es una enseñanza vertical, de que todo lo que dice el profesor es la ley, por así decirlo. Se tiene que respetar y no se puede cuestionar. Es algo que si lo dice una persona que está capacitada, es de que es verdad. El alumno era más influenciado, tendía a ser más influenciado por esa educación vertical. Cosa que Sendero Luminoso lo único que hizo es a los profesores retirar un poco la malla normal y colocarles los pensamientos maoístas, también de marxistas, entre otros del comunismo. Bueno, yo voy a hablar acerca del testimonio recogido por el de Cirila Pulido. Ella es una sobreviviente de la masacre de Ajomarca en 1985 en Ayacucho. Ella recuerda cómo de niña un grupo militar llegó a su pueblo y acusaron a todos de ser terroristas, de ser senderistas. Tras eso procedieron a asesinar a 69 personas, entre ellas niños y adultos mayores, donde se encontraban la mamá y el hermano menor de Cirila. También nos comenta cómo después de 25 años recién se ha logrado juzgar y sentenciar a los responsables de esta masacre. Y esto evidencia la gran impunidad que han habido todos estos años por parte de los militares, donde muchas veces llegaban a poblados del campo y los acusaban de ser terroristas, cometiendo abuso de autoridad e incluso matando a las personas. Ello también evidencia una falta de políticas del Estado y su presencia en el campo para salvaguardar e identificar a los inocentes y separándolos de los que de verdad eran terroristas. Resumen el testimonio de la señora Gladys Canales. Comienza contando que eran las 4 de la mañana cuando tocaron a su puerta. Era un fiscal y una chica con los ojos vendados. Su esposo y ella los hacen pasar y cuando le quitan la venda a la chica, ella señala al esposo de la señora. El fiscal menciona que venía en representación del Estado y que él los detenía por terrorismo. Fueron llevados ambos a la DINCOTE del Callao, donde son maltratados, le jalaron el pelo, le llamaban tarrucos, le pedían que dijeran el nombre de mandos, de masas. La señora fue llevada a un penal, donde para su sorpresa se encontró con la chica quien la había acusado. La señora menciona que su caso fue asumido por el Instituto de Defensa Legal. Ella estuvo esperando el indulto 7 años, 7 meses y 7 días. Cuando fue liberada, ella decidió contar estas injusticias del país. En el caso de Gladys Canales, podemos observar cómo el Estado y su sistema de justicia era tan ineficaz, no era nada imparcial y ni siquiera pedía pruebas, al menos fundamentadas, en el caso de terrorismo, por ejemplo, de esta señora, que con solo la palabra de una persona puede terminar en la cárcel tanto tiempo, de manera injusta y sin siquiera a poder apelar en ese tiempo a su libertad o a pedir pruebas. Y irónicamente también el caso es de que hasta los mismos colaboradores terminan en la cárcel. Así de ineficaz era el sistema judicial y cómo se castigaba y enjuiciaba a los supuestos acusados de terrorismo.
Testimonio recogido por el de la señora Rosa Tello Merino, podemos ver por qué la gente escapaba desde sus centros poblados a las grandes ciudades, creyendo que estaban más a salvos ahí. Como también podemos ver cómo el Estado masacraba a todos los pobladores, o a gran mayoría de estos, y la otra parte lo hacía el terrorismo, ya que el Estado no había hecho un estudio previo de quién era el enemigo y no se sabía realmente a quién se enfrentaba, y los pobladores eran constantemente aterrorizados, ya que no sabían en manos de quién realmente iba a morir, o si eran en las fuerzas del Estado o por el terrorismo. Es así que la señora Rosa Tello Merino escapó de su centro poblado a la ciudad de Lima, creyendo que se sentía realmente segura en esta, de una manera inequívoca, ya que el Estado era totalmente ineficiente para poder combatirlo, y que en años posteriores el terrorismo se instalaría también en las grandes ciudades.